Hoy vamos a detener esta nave, este transbordador que está llamado a resonar con las almas viajeras de de tercera a quinta dimensión, para que detenernos en un tema crucial, ya con códigos de quinta dimensión, que podamos entender en qué consiste y podamos ir comprendiendo el alcance y la trascendencia con que el ser humano está hoy transitando en esta ascensión planetaria que lleva en prueba desde 2012, pero que en 2026 comienza la verdadera ascensión, de la cual solo aquellos que por resonancias se suban a la nave como Caristo irán formando parte de la nueva Tierra y de la nueva humanidad. Este es el verdadero propósito de un servidor y de esta nave que está a vuestra disposición para ir transmitiendo una conciencia, unos software de quinta dimensión y facilitaros la comprensión de lo que estáis viviendo y lo que queda sobre todo por vivir, que es un reto maravilloso, único, por primera vez en la Tierra y de los más importantes en el universo, todo el universo, todas las razas que coexisten de manera híbrida a través de nuestro ADN biológico aquí en la Tierra, más aquellos, nuestros hermanos estelares que están en las estrellas, en las naves, en otros lugares, en conexión, en directo con nosotros, siguiéndonos, estudiándonos, ayudándonos a transitar este salto cuántico de la tercera a la quinta dimensión. Hoy nos vamos a centrar en entender qué son los dones sutiles, para qué vienen y la importancia de convertirlos en parte de nuestra vida cotidiana. Porque mucho se habla de los dones o habilidades especiales en deportistas y artistas, pero poco o casi nada se habla de los dones sutiles. Estos dones sutiles son sentidos que están ahora mismo activándose en el ser humano. No solo tenemos 5 sentidos sutiles, el tacto, el oído, el olfato, el gusto y la vista, sino que hay 15 más. Lo que ocurre es que por experiencia, por software, por holograma de tercera dimensión, solo estaban activados estos 5 y para que tuviéramos una experiencia estrictamente física. Y ahora ya hay muchos de nosotros que están experimentando el despertar de estos sentidos humanos, que yo llamo sutiles para diferenciarlos de los físicos y poderlos comprender, pero que realmente son sentidos. Es cuestión de preferencias, de conciencia y de frecuencia vibracional. Depende de cada uno, pero es natural que ese despertar se produzca y que vayamos poco a poco reconociéndolos, recordándolos, expresándolos, convirtiéndolo en algo cotidiano y saliendo de viejos programas 3D de otras vidas donde el ser humano fue perseguido para
evitar que esos dones se expresaran o fueran de utilidad para terceros o uno mismo, simplemente. A esto le llamaron, como en la Inquisición, por ejemplo, brujo y brujas, y las brujas son las más famosas, pero también hubo brujos a los que se les condicionó, persiguió, torturó, se les mató para que no pudieran expresarlo. En aquellos tiempos donde la noche cósmica gobernaba y permitía por la baja frecuencia que los dioses falsos lunares gobernaran la conciencia de la humanidad y la Tierra, de tal manera que eran, como digo, perseguidos y obligados a negarse a utilizarlo o obligándolos al exilio, a vivir escondidos, a expresarlos sin ser delatados. Muchas veces éramos o eran estos brujos y brujas delatados por los propios personas a las que sanaban y ayudaban, o a agentes de la oscuridad que se infiltraban y se hacían pasar por enfermos o necesitados de estos servicios especiales o sutiles para luego denunciarlos a cambio de dinero, a cambio, bueno, ya conocemos, hemos podido asomarnos un poco a ello a través de ciertas películas, con mayor precisión o no, pero ahí han estado. Esto, lo importante, no es lo que pasó, sino lo que quedó de entonces, porque hoy muchas de las almas que están experimentando esta transición de la tercera a la quinta dimensión experimentaron en sus cuerpos físicos, en su conciencia, esa persecución entonces, y aún realizaron votos de silencio para evitar ser detectados por los agentes oscuros, vamos a llamarlo así, para comprendernos con facilidad. Y hoy aún tienen miedo, recuerdos de miedo, memorias en sus celulares que están aún bajo su piel, que condiciona la relación con estos, consciente o inconsciente, con estos sentidos sutiles, y que ocultan o lo llevan de manera negativa o incluso evasiva, es decir, no se permite que estos puedan expresarse o sentirlo durante este gran despertar humanitario que se está produciendo y que se va a producir. Aún solo estamos viendo la punta del iceberg de lo que viene. Afortunadamente para la humanidad y para las almas crísticas que venimos a transitar de la vieja tierra a la nueva tierra, de la vieja humanidad, del viejo paradigma, al nuevo paradigma. Y como expreso en el proyecto CAIT, en distintas partes, y especialmente en School, en la escuela de CAIT, donde hay un curso en profundidad con 3 niveles, donde se prepara a despertar los dones sutiles, a desarrollar y a convertir en parte cotidiana. Incluso hay un primer nivel donde se educa a nivel psicoemocional al viajero para que con la mayor de las madurez y conciencia gestione estos dones, ¿sí? No solo se activan dentro de esta formación, sino que también se desarrollan, se localizan y se ayuda a ubicar al alma, al viajero, a vivirlo de manera lo más natural posible. ¿Bien? Terminaré hablando de estos 15 dones sutiles restantes de los 20, pero quiero
antes de detallarlos, que los voy a detallar, no solo en la formación, sino que aquí voy a anticipar y voy a dar parte de esa información para que aquellos por resonancia estéis aquí escuchando en este momento, podáis disfrutar de esa conciencia. Y sobre todo, si al final de esta intervención de un servidor dejáis de veros, porque si estáis aquí es porque sois brujitos y brujitas, que en definitiva realmente son conciencias de alta frecuencia, ¿sí? Pasa que se estigmatizó estas altas conciencias para que no fueran escuchadas ni tenidas en cuenta por terceros, de manera que se les estigmatizó con ese nombre de brujo y bruja. Pero estamos hablando de magia blanca. Existe en las escuelas iniciáticas y en las culturas místicas de la Tierra, se habla de magia blanca y magia negra. En la ciencia cuántico-cósmica Kadistu se le llama tecnología de alta frecuencia, y con ayuda de técnicas se va adquiriendo una ingeniería del ser preparada a los tiempos que corremos. En estos tiempos donde el ser humano está abocado al olvido, donde la Matrix está evitando, a través de los medios de comunicación, de la educación, del cine, manipulando todos estos dones y confundiendo para que aquellos que aún no despertaron o empiezan a despertar estén lo más confundidos posible. Pero tiene su tiempo, y a pesar de que hoy, este fin de semana, se ha estrenado una película de un señor, de un director de mucha calidad comercial y de la Matrix, llamado Stilber, sobre extraterrestres y dones, que ahí aparecen parte de esos dones. Quiero aprovechar para decir, porque mi tarea me impulsa a visionar estas entregas cinematográficas para ver qué hay de verdad y qué hay de mentira, o cuál es la tecnología de manipulación psicoemocional que se expresa a través de este cine, no solo comercial en sentido inocente, que todavía podría tener un paso, porque hay conciencias dormidas que no pueden aspirar a otra cosa que la expresión comercial del arte, aunque el arte ya lo hablaremos y lo veremos aquí en la semana que viene o la próxima. ¿Qué es el arte y para qué vino a la humanidad? Lo trataremos aquí, pero en este caso, dicho de paso, os recomiendo que la evitéis. Si aún no la habéis visto, o si vais porque la curiosidad como frecuencia o como alta frecuencia os impulsa, porque sabéis que los extraterrestres existen y es evidente que se ha ocultado, y sabéis que además esta película está centrada en revelar, en teoría, ¿sí?, parte de los archivos secretos de los servicios secretos de Estados Unidos. En el fondo ni revela nada, y lo tengo que decir porque es tarea. Siento ahora la fiesta, pero os ahorro quizás un tiempo, y si vais, si aún así vais, porque sois libres y soberanos de hacer lo que os plazca, os recomiendo que antes de entrar a la sala, antes de entrar a la proyección, os protejáis, porque se utiliza tecnología subliminar a través de los fotogramas que no ve el ojo físico para reprogramar o programar negativamente al ser humano a la forma. Aún así, la narrativa y la propuesta de la historieta de este señor es muy
infantil, como todo, como muchas cosas de su cine, ¿no? No lo he visto todo, pero bueno. Y no, ya os digo, no se dice nada que no sepamos aquellos que estamos pendientes del cielo, de las estrellas, que ya hayamos visto o que ya estemos en contacto con hermanos estelares, ¿sí? No se revelan y se ven algunos dones, ¿sí? Y se disfrazan de forma muy pueril, y incluso el malo de la película, que representa agentes oscuros, se sienta finalmente a ver lo que ocurre. Como tarea estoy rompiendo la ilusión de esta narrativa, porque es mi tarea advertirlo, ¿sí? Y deja que ocurra esa revelación. Cuando los agentes oscuros jamás permitiría bajo ningún concepto que esto se diera. De hecho, Hollywood controla todo esto para que no ocurra. ¿Bien? Dicho esto, no me quiero parar aquí. En esto aprovecho porque fui ayer a verla y dicho está, tiene que decirse y tiene que saberse, y a cada uno desde su libertad y soberanía, que eliga lo que quiere hacer con su tiempo, pero proteger. Es muy fácil hacerlo. Basta con decir, desde la divina presencia yo soy, me cierro mi campo de información cuántico a cualquier programación negativa e inconsciente, psíquica o sensorial, con terceros, sin mi voluntad y soberanía. Simplemente algo así podéis autodeciros antes de comenzar con las palomitas y los anuncios, ¿sí? Bien, volvemos al tema de hoy, que tiene que ver con los dones sutiles, ¿sí? Estos dones sutiles, como digo, ya están empezando a despertarse, al igual que la magia, como decía, había una magia blanca y otra negra. Al final es tecnología de alta frecuencia o de muy baja frecuencia. Evidentemente la negra es la de baja frecuencia y está pensada para cerrar la pineal, para programar negativamente al humano, para implantarles software negativo que le impidan evolucionarse como alma que viene a trascender la materia. Y la magia blanca, en el misticismo, se llama así, en Cadixtus nombro como alta tecnología, ¿sí? En esta ocasión, Pleiadiana, pero que tiene en cuenta todas las grandes tecnologías, también de Sirio y de Arturo. Bien, entonces hay que entender. Quiero dar otro apunte histórico-cósmico que no se sabe, porque también las religiones fueron negativizadas y no se cuenta la verdadera vida de los profetas, que cuando comencemos a saberla en este espacio, en esta nave, se habla sin tapujos ya, porque estamos en los tiempos de la luz, donde ya no hay que esconderse ni evitar ningún tipo de exposición, ¿sí? Estas altas frecuencias activan estos dones para facilitar el despertar. De cualquier otra manera, aquellos que en su contrato álmico y su evolución álmica ya están preparados para esa activación, ocurre, ¿sí? La diferencia es que en vez de ocurrir inconscientemente y sin ninguna educación de la gestión de esos dones sutiles, en la escuela Cadixtus lo hacemos de manera estructurada, organizada, consciente y a la velocidad del viajero que asiste a las clases, ¿sí? Pero si ha ocurrido, si ya te ha ocurrido, si ya te está pasando, si ya percibes, si ya sientes que además de los 5 sentidos físicos,
se están desarrollando otros sentidos sutiles, que es la clarividencia para la visión, el clariolfato, la clarisensibilidad o tacto consciente, el clarigusto, ¿sí? Que es la capacidad para, al probar un alimento, conectar con las memorias celulares de la persona que lo ha hecho o la historia de ese menú o esa comida en concreto, ese alimento. Incluso a nivel cuántico con la materia viva, los alimentos vivos, como la verdura, que aparece. Evidentemente, los alimentos procesados no pueden transmitir nada porque son alimentos muertos, no tienen vida y por lo tanto no tienen espíritu a través del cual se puede conectar. El clariolfato es igual, es una capacidad humana de los software que han estado hasta ahora vetados, pero que ya empiezan a abrirse esas nuevas programaciones para ir transformándonos de manera progresiva en seres de quinta dimensión, es la capacidad de oler cosas que no están en el espectro olfativo físico del momento en que ocurre. Puedes oler un olor de otra vida o de tu infancia o de otra persona que ya no está o de otro lugar que no conoces, ¿sí? Estos son señales principales de que el clariolfato se ha despertado en ti. Bien, hay que aprender a poner conciencia, a tener paciencia y a saber hacia dónde te lleva eso con naturalidad, asumirlo con naturalidad y si te sobrepasa ese don, ponerse en manos de algún guía que os permita comprender, desarrollar, activar, colocar, gestionar de manera sabia y cotidiana y natural ese don. Está la clarividencia, que es de los más conocidos, tiene varias expresiones y que tiene que ver con la capacidad de ver lo que en la apariencia física no aparece, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque empiezas a ver vida o movimientos u otras realidades paralelas que están solapadas, que están entrelazadas cuánticamente a esta, porque nada está separado. Esto fue una ilusión que firmamos y que todos nos comprometimos a experimentar en tercera dimensión y que la Matrix procuró vetar, capar, para que el ser humano nunca pudiera comprender su multidimensionalidad. Está el tacto consciente. Aquellos que los tenemos despiertos, podemos tocar a los árboles, a las plantas, a los animales, a las personas y ver o sentir. Es una clarisensibilidad, ¿sí? Si tienes además la clarividencia, puedes ver y sentir al mismo tiempo. Hay personas más sensitivas y hay personas más psíquicas, ¿sí? Tienen la percepción psíquica más desarrollada, depende de cada uno. No es importante. Puede tenerse las dos, puede tenerse una o pueden tenerse las 5, ¿sí? Y ver la vida, ver el contenido del campo cuántico de un mineral, de una piedra preciosa, por ejemplo, y yo lo uso para poder conectar con diamantes o con piedras minerales
que están bajo la tierra y que se activan en distintas partes de la evolución de este ser vivo que es Gaia, ¿bien? Y que tienen funciones muy dispares que no podemos entrar aquí. En el segundo nivel del curso de dones, si nos paramos a comprender los reinos, ¿sí? El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino del hongo, virus y bacterias, que está aquí, que forma parte, que no es enemigo, como se empeña en la matriz en maleducarnos, y que tiene también un tiempo contado porque no va a formar parte de la quinta dimensión. Luego está el reino humano, y en el tercer nivel ya tocó los reinos superiores, que en la mística y las escuelas iniciáticas se llaman así, que son los ángeles, los arcángeles. Hacemos conexión con el cuerpo crionizado, aquel que lo tiene, o con otras vidas. También vamos a hacer un viaje en el tiempo para sanar todas las memorias celulares de todas las vidas y de todas nuestras vidas paralelas que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Porque es la mística para facilitar la comprensión. Se habló de vidas pasadas, pero en la ciencia cuántica cósmica que ha visto, se nombran como son realmente, realidades paralelas, como lo expresa casi acertadamente la física cuántica, que aún les queda mucho por abrir su visión al cosmos y volver al origen de los presocráticos. Y todos los sentidos físicos tienen su sentido sutil paralelo, o mejor dicho, es un espectro como el del visual, que puedes ver el aura, puedes ver el aura de cualquier ser vivo, y incluso puedes ver el aura de cualquier, por ejemplo, una mesa de madera natural, puedes verla porque la madera está viva más allá de su tiempo de extracción, y todos estos sentidos van a ir apareciendo y formando parte de nosotros. Hay que permitir. También existe la empatía sutil, no la normal que cualquier ser humano ya tiene, y que normalmente, si no es un narcisista o un egocéntrico, fácilmente puede sentir el dolor, percibir y ponerse en la situación del otro, ¿sí? El sutil es más desarrollado, es un sentido que permite no solo, yo lo uso en las consultas individuales, no solo permite ponerse en la situación del otro y comprenderlo, sino ver, percibir qué vivió en distintas vidas o qué está pasando a nivel biomolecular en su cuerpo físico, emocional o físico o mental, cuerpos densos y cuerpos sutiles. Todo esto nos paramos con detenimiento, como os he dicho ya en el curso, ¿no? Voy a ir revelando más. Tenemos aproximadamente ya 11. Está la telepatía, que es la capacidad de comunicarse telepáticamente con otras almas o acceder a campos de información o servir de canal, le llaman mediunidad. O está la mediunidad, que se usa en la comunicación con entidades o con otros seres vivos o muertos, humanos o de otros reinos. O está la telepatía para acceder al campo de información, a tu propio campo de información o al campo de información unificado, incluso distorsionado cuando se tiene
muy desarrolladas, se puede distinguir uno de otro. La comunicación y la conexión con el Sol, con la Tierra, es fundamental. Se establece de manera profunda en el curso para que el ser humano pueda anclarse a tierra. Por eso hay una educación previa en la formación que es importantísimo hacer, porque normalmente hay mucha gente o muchas almas que están ya viajeros, que tienen algún don muy despierto y desarrollado, pero que están en modo aire, no tienen un anclaje a tierra importante y suelen desorientarse con mucha facilidad o les cuesta regresar al cuerpo físico. ¿Ya? Está el ensueño, que es la capacidad humana sutil de maniobrar en sueños, crear realidades paralelas, en sueños conscientes o lúcidos, con intención luego de poderlas proyectar en tu vida cotidiana o simplemente como experiencia vital, experiencia trascendental, extraordinaria, para conocerte y desarrollar tus dones, porque luego tiene muchas aplicaciones indirectas, evidentemente. Está la telequinesia, que permite a la persona mover los cuerpos físicos, ponerlos en movimiento. Hay ya muchos niños, semillas estelares, nacidos después del 2000, que ya están experimentando con naturalidad estas capacidades y en la escuela Cadictus, en Timus, nos centramos especialmente en ellos porque le damos el valor que merecen a estas semillas maravillosas que ya vienen a vivir en códigos de quinta dimensión, que no vienen a ser esclavos de ninguna matrix, ni a trabajar por dinero, ni a educarse en estas escuelas de la matrix diseñadas de arriba abajo para capar la vida, ¿no? Y la sabiduría interior. Bien, tenemos, voy a repasar, ¿sí? Para no dejarme, porque llevaremos 13 o 14. Está la transfiguración, que es la capacidad de cambiar. Estos son ya dones muy avanzados. La teletransportación y la transfiguración son capacidades muy avanzadas. Hay personas que ya nacen con esa capacidad, otras las desarrollan o pueden activarse y aprenderse igualmente. Ahora mismo nos suena a ciencia ficción, como los extraterrestres, pero ya os diré que el holograma de quinta dimensión ya viene con esto. Y a nivel milenario, muchas escuelas iniciáticas, los toltecas, por ejemplo, los mayas y los tibetanos, muchos, tienen desarrolladas estas capacidades en sus escuelas iniciáticas. ¿Sí? En Cadictus lo tratamos como merece, para alumnos ya más avanzados, evidentemente, que tengan ya un compromiso de fidelidad al yo soy completamente interiorizado. Y esa transfiguración, como decía, es la capacidad de cambiar de cuerpo físico, sea humano o animal, o ver las distintas fisicalidades de otro ser humano. En penumbra, por ejemplo, se ve con mucha más facilidad cuando tienes una conversación profunda o de alma a alma, donde nos paramos a tocar la esencia del humano. Es fácil ver distintas caras a esa persona de otras vidas, o incluso animales, su animal de poder, u otras expresiones. Realmente estamos en una realidad cuántica, por eso la ciencia cuántico-cósmica Cadictus expresa con naturalidad todas estas cosas, porque la realidad es que todo es quantum antes que átomo.
¿sí? Todo es onda antes que partícula. Por lo tanto, si fijas la observación, pues ves una cara, ves unos jarrones, ves una pared y ves unos cangrejitos maravillosos caminar por la pared. Pero si caminar por la pared, acabo de decir que es lo que yo veo cuando están esos cangrejos ahí en la pared que me da fondo a este directo, y que podéis ver, si veis con el tercer ojo, ellos caminan, tienen vida, se ven movimientos, como arte en movimiento, ¿sí? Bien, futurista, como le llamaban en algunas corrientes artísticas, ¿sí? Está la teletransportación, que es la capacidad de moverse de un lado a otro, sin necesidad de coger un avión, sin necesidad de coger un vehículo a motor, en definitiva, o caminar simplemente, ¿sí? Esto también es una capacidad bastante para almas bastante evolucionadas y bastante traaltadas, ¿sí? Porque el esclavo de la matriz trabaja. Trabajar es realizar una acción por obligación o dinero, es esclavitud. Traaltar es hacer una tarea desde el ser por impulso vital o resonancia, y es siempre en alta frecuencia, ¿sí? Este es un vocablo del proyecto Callisto. Bien, está el sentido de la ubicuidad, que es la capacidad para percibirse en distintas partes, en las cuales hacemos ejercicios para sentir la palpitación del corazón en distintas partes del cuerpo y luego fuera del cuerpo físico, y así ayudar a conectar con distintas realidades y percibir, porque la conciencia no está en el cuerpo, ni siquiera en el cerebro, diga lo que diga la ciencia, los científicos divulgadores, no está, puede observar y está identificada nuestra conciencia fractal, porque hay una conciencia y después están las conciencias ordinarias sin ese, que cada uno de nosotros interpreta cuando quiere aprender desde fuera para adentro. Pero la conciencia es el campo de información unificado que ha creado toda la realidad material, antimaterial, de la antimateria y de la no materia, ¿sí? La conciencia con ese viene de la no materia, viene del origen, viene de la inteligencia primogénia, viene del Dios creador primogenio, ¿sí? De Isla Paraíso. Bien, tenemos también la proyección consciente, que esto es moverse desde la conciencia, es decir, yo puedo estar aquí, pero puedo conectar a través de alguno de vosotros, a través de vuestra imagen, de vuestro nombre, o simplemente entrando en una frecuencia y poner mi conciencia allí y explorar la realidad que vosotros estáis viviendo, ¿sí? Esta es la proyección consciente. Podemos estar aquí, podemos proyectar yendo al pasado, podemos proyectar yendo al futuro, o podemos proyectarnos conscientemente yendo a cualquier realidad universal, aunque nunca hayamos estado o recordamos haber estado, ¿sí? Ya nos queda un poquito, vamos a avanzar, con uno de los sentidos sutiles que da nombre a uno de los portales del proyecto Callisto, que es Merkaba, que es el viaje del alma. Merkaba en el proyecto Callisto, para ubicaros un poquito, es aquel proyecto donde se organizan viajes iniciáticos a distintos lugares sagrados de la Tierra para conectar con el ser, con el yo soy, y revelar a los presentes aquella información sobre la plantilla original del ser humano,
de la naturaleza, de los minerales, de todos los reinos. A ese portal, en la web lo tenéis, se llama mercado, y de hecho ya está organizado o se está organizando un viaje para conocer las plantillas originales del divino masculino y femenino a través de la cultura marroquí y su religión también, como medio para comprenderse, no como fin en sí mismo, con todos los respetos, lo digo. Bien, he hablado del ensueño, de la teletransportación, y queda la telequinesia, ¿sí? Que es la capacidad, bueno, creo que lo he hablado ya también, que es la capacidad de mover a distancia, ¿sí? Existen más sentidos o habilidades que nacen de estos 20 principales, pero que aquí yo no he entrado, ¿no? Como puede ser la visión telerremota, que es ver a distancia, o debajo o detrás de materias densas que hay. Y existen, por ejemplo, bueno, pues la precognición, el estado inagógico, que es la frontera, es un espacio que hay entre la vigilia y el sueño consciente, en ambos casos, donde puede verse sin el filtro del ego, la realidad que está operando, o distintas realidades, ¿no? Y la percepción psíquica, que está muy relacionada con la clarividencia, ¿sí? Pero que tiene sus matices que no merece ahora alargarse. Para eso tenemos un espacio donde detenernos como merece, sin tanta charla mental o escucha, ¿sí? Aunque sea consciente, donde la experiencia nos va a llevar mucho más allá que la escucha, ¿sí? O mejor dicho, el oído, porque la escucha es consciente y nos puede llevar muy lejos. Bien, pues quería presentaros, ubicaros, daros esta. Voy a ver si se me ha ido algo. Bueno, pues quería daros esta iniciación a los sentidos sutiles para olvidaros y quitaros esos prejuicios de brujitos y brujitas maltratados o con pactos de silencio, y permitierais con naturalidad que se hable, porque no se suele tratar en ningún medio de comunicación que yo sepa, tampoco lo sigo, pero si queréis estar en contacto con estos sentidos sutiles, primero requiere la voluntad, simplemente la intención de decir que cambiar ya creo en lo que veo por veo lo que creo. ¿Sí? Entonces, eso os va a permitir que en el momento que lo sintáis o lo observáis con humildad, sin pretender explicaros nada, sin quereros condicionar ni convertir expertos de nada, sobre todo al principio, ya después depende de cada uno, y lo que quiera profundizar, y dejar que ocurra, observarlo, darle naturalidad. Por lo menos hoy ya habéis escuchado de su existencia. Daros cuenta que Jesús y María Magdalena, por ejemplo, que los menciono muchas veces porque son maestros de la fuente, ¿sí? Que vinieron aquí a hacer una tarea, la cubrieron y se fueron, pero que se contó nada más y de manera sesgada o parcial el cumplimiento de sus profecías, ¿sí? Sobre todo a Jesús. María Magdalena todavía se le sigue tratando de manera injusta, cómicamente hablando, pero no creo que le preocupe mucho a ella. Sí, seguro que esa conciencia sí le preocupa que las conciencias masculinas y femeninas de aquí en la Tierra
aún no sepan la función tan importante que cumplió junto a Jesús, sin la cual Jesús no podría haber cumplido con las profecías ni hacer todo lo que vinieron a hacer. De hecho, en su formación, en su preparación para la crucifixión que tuvo lugar para cumplir con las profecías, ellos fueron a las grandes escuelas iniciáticas del mundo, en Egipto, por ejemplo, para prepararse y despertar estos dones que se le llamaban títulos, como los que hoy utiliza la Matrix, que se apodera hasta de la terminología cósmica para manipular, evidentemente. Bueno, está ahí, ¿no? Está ahí por algo, se permitió, el holograma de 3D lo permite, el diseño universal también, y simplemente hay que saber que está y no permitir que condicione tu ascensión planetaria. Y ellos se presentaron donde iban evidentemente al ver al Maestro Jesús llegar, a Jesús el Cristo, ¿sí? Que por cierto yo soy. Jesús significa yo soy, ¿sí? Y tener conciencia, le decían, pero si eres tú el que me tienes que enseñar, ¿no? Y él decía, no, he de aprender y sacarme esos títulos aquí en la tierra, independientemente de quién sea, a qué he venido, y mi sabiduría cósmica. Y ellos recibían con humildad, pues, todo lo que tiene que ver con, acaba de haber una bajada de la señal eléctrica. Así funciona todo. Para alta frecuencia, que entra en colapso con la electricidad de baja frecuencia, que no se alumbra en la oscuridad de la noche, que no es oscura. La noche hay mucha luz por revelar. Los sueños conscientes son testigos de ello. Pero sí dice mucho de la frecuencia vibracional. Cuando se sube la frecuencia vibracional, todas aquellas frecuencias densas entran en colapso porque no pueden sostener tanta luz o energía lumínica, ¿sí? Bien, ellos, vuelvo a Jesús y María Magdalena, que son temas siempre hermosos de recordar y que es importante que vayamos saliendo ya de la narrativa, de la Matrix, de la religión y de sus discursos, que como yo siempre digo, cuando el Vaticano reconozca a María Magdalena, yo empezaré a escucharlo, porque mientras, ¿para qué queremos una religión? Los que estamos en la ascensión planetaria, ¿para qué queremos una religión? Dogmática, que obliga o prohíbe, da igual que sea cristiana, islámica o judía. Lo hablaremos también en esta primera ciclo de activación que estoy realizando de 13 directos. Pronto, no sé si es, bueno, en pocas semanas. Y entenderemos cómo llegó la religión, para qué, igual que el arte, y muchas cosas que conviene ir tomando conciencia ya para prepararse para el reseteo terrestre y la ascensión planetaria, ¿sí? Voy a ver si tenéis alguna pregunta para no alargarme y para poderos contestar, porque más allá de lo que digo, hay una forma de vivirlo de cada uno de nosotros. Y esa forma de vivirlo, al compartirla, nos permite enriquecernos a todos, ¿no? Voy a ver si tenéis alguna pregunta. Y si no la tenéis, la podría hacer. Ser viajero consciente y activo y preguntad. Con total naturalidad aquello que necesitéis, ¿sí? Pregunta Noelia, clarisintiente sería otro don
o es una definición de tener varios dones. No, clarisintiente es la clarisensibilidad que he expresado antes, ¿sí? Es la capacidad de sentir realidades más allá de las ordinarias, ¿sí? Por lo tanto, está hablada pero expresada con un término parecido al que yo he comentado. Ahí. Dale, venga, va. Hagamos de esto algo dinámico y enriquecedor para todos. Enseñadme vosotros. Alguien pregunta, ¿y si se tiene ningún sentido desarrollado? Creo que viene a decir. Mira, no sé cómo te llamas porque no reconozco el nombre en tu usuario de aquí, de esta red. Pero si no se tiene y estás escuchando, es que viene. O es que está y no se sabe. O es que se intuye o se resuena. Lo importante, Teresa, ¿vale, Teresa? Sí. Lo importante es que estás escuchándolo, te está resonando, te estás preguntando. Y eso significa que está en tu campo de información, está latente, en cualquier momento puede despertar. Nada ocurre por casualidad, todo es un plan perfecto en nuestras vidas que nos permiten ir comprendiéndonos, recordando, estar empezando a recordar. No lo puedes reconocer, pero a lo mejor en unas horas, mañana o en quién sabe cuándo, cuando te toque, cuando llegue el momento para ti, esto lo voy a explicar también, viene un don, o te lo reconoces, porque ya te digo que forman parte de nosotros, solo que están dormidos, no es que vengan de fuera, están en nuestro campo de información. ¿Sí? Y aquí es donde voy a explicar algo muy importante, gracias a Teresa, que es conveniente conocer, ¿no? La intuición es parte de una percepción bastante superficial, ¿sí? Después está la precognición, está la percepción psíquica, o está las clarisensibilidades que he hablado antes, o de los sentidos sutiles, ¿no? Pero hay algo muy importante. No afanaros por tener dones. No pedirle a los ángeles tener ningún don. Decir cómo despertarlo, preguntarle a vuestras guías o a tu ser que te ayude a despertarlo, a reconocerlo, a prepararte para estar a la altura de ellos. Porque la luz no regala, es generosa, pero no regala. El don te llega cuando tú estás preparado y si está en tu campo de información. En cambio, la oscuridad o la magia negra sí que regala, aparentemente. O sí que te dice, que te activa tal o cual cosa. Si os vienen sueños, si se os presenta alguna entidad y os ofrece el oro, o ofrece la alquimia, o ofrece cualquier don que vosotros ni siquiera sabéis qué significa, no sentís como parte de vosotros, incluso no sentís que tenga que estar todavía en vuestra vida, cuidado. ¿Por qué? Porque la oscuridad siempre pasa factura, siempre lo hace a cambio de algo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te dan un don, sí, lo hacen. La baja tecnología
satánica lo hace mucho a través de las logias y todo esto que se está utilizando con los jóvenes hoy a través de los conciertos y algunos personajes que han vendido su alma o que nunca la tuvieron y que están al servicio de la élite oscura de la Tierra para extraer la energía de forma parasitaria del ser humano, ¿no? Y lo hablaremos en el arte. La semana pasada, me parece, o la anterior, ya comenté un poco sobre cierto artista, cantante, que está muy de moda ahora, en nombre de la inmigración, de la libertad de la inmigración, y que pretende codearse con el Papa y con otros, ¿sí? Ya me imagino que sabréis, ¿vale? Entonces, la oscuridad te va a comprar el alma. Eso significa que jamás serás libre y soberano o volverás a hacerlo. Cuidado, ¿sí? Entonces, los dones no se persiguen. Se puede estimular, se puede explorar, se puede experimentar. Tienes que estar con alma que te garantice que aquello que te está iniciando viene de la luz, ¿sí? Y no obsesionarse. La obsesión es una programación, software de baja frecuencia que en lugar de activar, capa, ¿vale? Entonces, como lo sumo a otra pregunta más, que medidas preventivas podemos tomar para que no se nos reduzcan los dones que ya tenemos despiertos. No hay nadie que tenga poder, Noelia, para caparte o reducirte ningún don que ya tengas despierto. Tú eres un fractal, una diosa, que tienes el don de tenerlo. Por lo tanto, no hay nadie sin tu permiso, como el que vende el alma. No hay nadie que pueda para poder hacer esto, ¿vale? Entonces, ir preguntando por aquí, Alfonso, creo que te llamas, porque ahora podemos ver si... Ahora al final intento darte paso. Voy a ver si sé hacerlo. Pero al final es como la magia negra o los trabajos que en América hispana es tan habitual y aquí también en pequeños círculos donde hay personas que van a magos negros a pedirle que le haga un trabajo para que alguien la ame o para que alguien ceda o para que alguien haga lo que su edito impositor o agresor o parásito quiere hacer. Cuidado, porque el alcance de esto es de ley universal, quiero decir, te pasa factura porque estás entrando en la magia oscura y eso te va a condicionar tu libertad y todo tu despertar, ¿sí? Así que amar y ser amados, pero sin exigir, sin procurar interferir en la libertad del otro. Dejad que el otro vuele igual que vosotros. No condicionar la libertad de los de nadie con trabajitos, porque eso tiene consecuencias mucho más allá de la que sois capaces ni siquiera conscientemente de entender. Incluso para aquellos que se dedican a esto, y así que te digo que están señalados y tienen su alcance. Así que no temes nunca por los trabajos, porque eso entran en tu casa. Si tú tienes miedo, entra. Si tú te lo preguntas o crees que puede ocurrir, estás permitiendo que ocurra. Por lo tanto, yo soy soberano, lo que me pasa, yo soy dueño y señor, soy libre y soberano de hacerlo o de sentirlo, sea consciente o no, y puedo resolverlo o sentir o manifestar de otra manera cuando así lo elija. ¿Vale?
Vamos a ver, vamos a hacer el invento, a ver si... bueno, te leí, Teresa, ¿de acuerdo? Ya Alfonso nos está solicitando preguntar algo en directo, pero no importa, creo que es Alfonso. Aquí tendréis cada domingo a las 5 de la tarde, hora peninsular española, una parada de la nave Cadixto para tratar asuntos de primerísima. Ahora que estamos en tiempo, ahora que decide la Matrix poner al alcance de cualquiera la inteligencia artificial, es el momento de pararse en lo extraordinario, en lo que solo el ser humano puede hacer, en lo que se tiene que dedicar. Un ser humano ya no debería estar trabajando por dinero para tener una casa o comida. Eso es esclavitud. El ser humano ahora tiene que centrarse en la ascensión planetaria y lo demás debería de estar, por simple hecho de nacer, al alcance de todos, sin que no se viviera de manera limitada ni condicionada. Bien, os dejo aquí. Podéis encontrar en el canal de YouTube todos estos vídeos de los directos, estos 10 que ya llevamos, y también en las redes sociales, ¿sí? Preguntad, el equipo Cadixto a través de la web o las redes sociales os irá informando de lo necesario, ¿sí? Y en la web, que es cadixtocode.com, tenéis toda la información, ¿ya? Y pronto una guía desarrollada para la comprensión de la tarea de esta nave. Os deseo feliz proceso, feliz ascensión, feliz comienzo a la quinta dimensión. Un abrazo.